Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Gracias por asistir a esta última sesión de esta semana. Inicio del mes de diciembre, festividades, fiestas de Quito, Navidad. Así que hay que ponerle mucho entusiasmo para esta parte. Bien, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy haciendo el análisis de los otros tipos de antenas para después ir ya a la parte de designer y poder visualizar cómo se trabaja con las antenas de lazo como tal, ¿sí? Bien, entonces para eso vamos a ver como siempre Balanis, que es nuestra Biblia dentro de lo que es antenas, ¿sí? Todos los libros se han basado siempre en esta antena, ¿no? Bien, entonces la clase anterior nosotros vimos todo lo que es el antena de lazo de corriente constante, pero de un lazo pequeño como tal, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la antena de lazo, pero de corriente constante, ¿sí? Donde ahora sí vamos a tener en consideración lo que habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Que nosotros podemos hacer un análisis en far field únicamente, ¿no? ¿Dónde está la complicación de aquí? ¿Sí? La complicación de aquí está en la solución a la ecuación matemática que nosotros habíamos visto en la clase anterior para el potencial auxiliar A, ¿sí? Porque en este caso particular, cuando nosotros consideramos, ¿sí? Dijimos que nosotros vamos a tener que nuestro R mayúscula era el R minúscula menos el A por el seno de teta, ¿sí? Multiplicado por el coseno de phi prima, considerando que nuestro punto de análisis es phi igual a 0, ¿sí? Recuerden que eso ya lo vimos la semana anterior, ¿no? Sí. Revisamos. Parece que quiera. Este más, ya no me acuerdo dónde hicimos. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos nosotros, no, aquí mismo trabajamos. Vamos a hacerlo como hicimos la vez anterior. Este libro de Balanis. Lo vamos a abrir con Microsoft Edge para poder ir jugando. Bien. Entonces, la clase anterior nosotros vimos y cuando hicimos el análisis aquí, vimos que la diferencia entre R mayúscula y R minúscula era simplemente la proyección de este vector A dentro del vector unitario μr y que nos salía en términos generales A por seno de teta cos phi prima cos phi más seno de teta sen phi prima sen phi, pero al sacar factor común aquí A seno de teta, nos quedaba cos de phi prima cos phi menos más sen de phi prima sen phi. Al ubicar esto como una función coseno, me queda esto en un medio del coseno de phi prima, ¿sí? Menos phi, o no, a ver, directamente, el coseno de phi prima menos phi, ¿de acuerdo? Y ese coseno de phi prima menos phi se podía analizar directamente, pero para un análisis más sencillo consideramos que ese phi es 0, donde ponemos el punto de análisis en la parte de acá que le explicamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces nos queda simplemente a seno de phi cos de phi prima, que es lo que habíamos visto o analizado en la clase
anterior, ¿sí? Entonces, en función de eso, cuando se analiza desde ese punto de vista, ¿sí? Da que nuestra integral es igual, ¿sí? Acuérdense que la no es nada más que mu sobre 4pi por la integral de i sub 0, ¿no es cierto? Por la función de corriente que es i sub 0 cos de phi prima, ¿sí? Y eso multiplicado por el a de phi, por lo tanto tenemos acá el a afuera, y por el exponencial a la menos jk por el r mayúscula sobre el r mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, de acuerdo a lo que hemos analizado, si yo considero amplitud, el r mayúscula es igual al r minúscula, por lo tanto aquí voy a tener r minúscula que sale acá como r. Y en cambio acá, el exponencial me va a quedar de r minúscula menos a seno de teta cos de phi. Por lo tanto, sale esta expresión y me queda únicamente esta función matemática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no nos acordamos, entonces ponemos nuevamente aquí, ¿no es cierto? Nuestro a que es igual a mu sobre 4pi, la integral que va de 0 a 2pi, ¿de acuerdo? De la corriente por e a la menos j kr sobre r por dl', donde mi dl' es igual a por d phi prima, donde el R mayúscula es aproximadamente igual al R minúscula en términos del análisis en amplitud, y el R mayúscula es igual al R minúscula menos A por el sen de teta por el cos de phi prima. Entonces, reemplazando eso aquí, tenemos esa ecuación. Y la corriente en términos de phi no era nada más que la corriente I sub 0 por cos de phi prima. ¿De acuerdo? Es lo que habíamos nosotros analizado en la clase anterior. Entonces, al reemplazar aquí, nos queda corriente I sub 0 cos de phi prima. Entonces, el I sub 0 es constante, sale de la integral. Queda únicamente cos de phi prima aquí y la corriente I sub 0 acá. ¿Sí? R mayúscula es igual a R minúscula para términos de amplitud, por lo tanto, este R mayúscula viene acá afuera como R minúscula, que es lo que estamos viendo aquí. Tengo mi mu I sub 0 por 4pi R minúscula. El de L' es A por d phi prima, A es constante, por lo tanto sale ese A acá y el de phi prima se queda. Entonces tenemos aquí nuestro A. Y tenemos entonces aquí el E a la menos JKR, pero ahí voy a tener E a la menos JK por el R mayúscula que es R menos A por sen de teta cos de phi, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener este E a la menos JKR que es constante, por lo tanto sale de la integral que lo visualizamos aquí. Y me queda internamente simplemente menos con menos más JKA seno de teta cos de phi prima. Entonces me queda esta ecuación matemática que la visualizamos, ¿no es cierto? ¿Sí? A mu I sub 0 E a la menos JKR sobre 4pi R, la integral es 0 a 2pi de cos de phi prima E a la JKA seno de teta cos de phi prima. Entonces, esta integral, ¿sí? No es fácil de resolver como tal. Ahora, aquí, como ustedes ven, cómo lo trabaja, esta integral divide en dos integrales de 0 a pi y de pi a 2pi. ¿De acuerdo? Para poder hacer lo que esta parte de aquí sea un análisis de 0 a pi como tal, ¿sí? Pero con signo cambiado porque cambia. Entonces ahí nos va a quedar que las integrales, como ustedes ven, son similares, ¿sí? Similares las integrales, ¿de acuerdo? Pero lo complicado es resolver esta integral, ¿sí? La integral de cos de phi prima por e a la jk, seno de teta cos de phi prima, ¿sí? Entonces, resolver esto se vuelve un poco complicado, ¿sí? Porque no se puede resolver directamente, sino que su solución se encuentra, como ustedes ven en el apéndice 5, y su solución no es nada más que la función de Bessel, la primera función de Bessel de orden n, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos un cos de n, e a la j k z cos de phi, entonces esto es igual a pi
J a la n, Jn de z. ¿Sí? Esa es la solución matemática de esta relación, donde obviamente aquí ustedes pueden ver que nosotros tenemos aquí que z va a tomar este valor matemático. Ka seno de teta va a ser z, ¿sí? Porque es una constante para fin, entonces no hay problema. Y n será igual a 1, porque aquí tenemos que esto es 1 como tal, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver su relación matemática. Entonces resulta que a phi es igual a mu y sub 0 a la menos jkr sobre 4 pi r, y esto multiplicaría en el caso de acá a pi j por la función o la primera función de Bessel de z, que para nuestro caso es k seno de teta, menos pi por j1 menos ka seno de teta. ¿De acuerdo? Entonces con eso nosotros tenemos que la función del potencial auxiliar A tiene esa expresión matemática. Es decir, empezamos a trabajar con funciones de Bessel. Recuerden que las funciones de Bessel sirven para un montón de aplicaciones, ¿sí? En este caso, para acá, pero también les sirve, por ejemplo, para modulación FM, que ustedes ya lo vieron en comunicaciones 1. Entonces, estas son las funciones de Bessel, ¿sí? Donde ahí ustedes pueden ver que tenemos J0, J1, J2. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? Esta función J1 como tal, ¿sí? Es la función de Bessel que nos interesa, la primera función de Bessel, ¿sí? Como tal, que la tenemos visualizado aquí. ¿De acuerdo? Ahora, la función de Bessel se expresa de esa manera o puede ser expresada como una sumatoria, como lo visualizamos aquí, ¿no? Entonces puede ser expresado también el Jn de z como esa sumatoria que estamos visualizando ahí. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la función de Bessel negativa es igual a menos 1 a la n por la función positiva de Bessel, que la tenemos acá, y entonces al reemplazarlo podemos nosotros recalcular y decir que A sub phi tiene esta forma. J por A mu y sub 0 a la menos JKR sobre 2R, ¿sí? Por J1 KA seno de teta, porque obviamente este pi con esto de acá se va, acá tendríamos 2, y por lo tanto aquí esto se eliminaría a 2, y este J sale factor común, y tenemos nuestra función de Bessel. Si ya tenemos la función de Bessel para el potencial auxiliar A, entonces, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular, ¿sí? Podemos calcular el campo eléctrico y campo magnético en far field. Recuerden que este análisis que hacemos es para far field como tal, y por lo tanto podemos calcular. Entonces aquí ya nos da directamente cuál será nuestro campo eléctrico y nuestro campo magnético, ¿sí? Entonces tomamos ya como cierto estos dos valores, y aquí ya tenemos las funciones de campo eléctrico y campo magnético como funciones de Bessel, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí valores como funciones de Bessel. Y si ya tengo el campo eléctrico y el campo magnético, puedo ya calcular densidad de potencia, ¿sí? Puedo calcular intensidad de radiación, y obviamente esto ya puedo graficar. Y con eso demostramos que la antena de lazo también es una antena de tipo omnidireccional, donde aquí este lazo irradia, como ustedes ven, hacia afuera, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el lazo y que está irradiando hacia los laterales como tal, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí mi lazo, va a irradiar en esta manera, es decir, la dona que vamos a formar va a estar alrededor de ese lacito, ¿sí? Entonces vamos a tener esa radiación, es decir, que en la parte de arriba o de abajo del lazo el campo eléctrico es nulo, ¿sí? Va a irradiar solamente en términos laterales, ¿de acuerdo? Esa va a ser la radiación de nuestra antena, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo es la radiación que voy a tener si yo pongo a mi antena aquí en el plano XY, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿sí? Dos patrones de radiación como tal, ¿sí? Entonces eso es importante conocer. Entonces ya tengo U, con U calculo la potencia
radiada, que aquí obviamente tendré que calcular la integral de 0 a pi de j1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, la integral de j1 al cuadrado, el j1 al cuadrado puedo convertir como mi j2, ¿sí? De acuerdo, como ustedes ven aquí. Y al calcular, puedo calcular la integral de j2, que esos obviamente son criterios un poco más complicados, entonces aquí nos ayuda Balanis, ¿sí? Para calcular la potencia de radiación, que es lo que nos interesa a nosotros. Con la potencia de radiación, y si tengo la intensidad de radiación, puedo calcular ya valores de directividad, resistencia de radiación, ¿sí? ¿De acuerdo? Y también el área efectiva que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, aquí, como ustedes ven, tenemos esa solución para la antena de lazo circular, ¿sí? Entonces, aquí, como ustedes ven, ya la solución no es tan sencilla y por lo tanto, la solución se vuelve una función de Bessel como tal, ¿sí? Que eso ya está ahí puesto. Aquí tenemos un poco de análisis para cuando tengo lazos intermedios donde el radio está variando en función de lambda y obviamente hay otros cálculos adicionales como ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces eso ya son datos adicionales que se tienen, ¿sí? Y acá nosotros podemos ver que también hay un análisis de el lazo circular, pero para corriente no uniforme, ¿sí? Entonces, si no tenemos una corriente constante, ¿sí? Podemos trabajar con corrientes no uniformes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso obviamente tiene que hacerse. Y cuando trabajamos con corrientes no uniformes, significa que la corriente puede tomar cualquier otro valor, ¿sí? Entonces, en función de eso, ¿sí? Aquí considera, ¿sí?, que la corriente tiene este tipo de variación. Es decir, puedo poner como una serie de Fourier para hacer un análisis más sencillo, ¿sí? Entonces, al considerar como una serie de Fourier, ¿sí?, lo podemos considerar la serie de Fourier en términos exponenciales o la serie de Fourier en términos trigonométricos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, al calcularlo, como ustedes ven, la corriente puede tomar valores diferentes, ¿sí? Y el valor total de campo eléctrico ya va a ir cambiando, ¿sí? Pues eso simplemente como un análisis para poder tener una relación en que podemos tener antenas de lazo con corriente uniforme y corriente no uniforme, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros consideremos. Ahora, vámonos a la parte que nos interesa de aquí, sí, bueno, la parte, como ustedes ven, normalmente nosotros trabajamos en un lazo circular con corrientes constantes, por lo tanto utilizaremos este tipo de valores, ¿sí? Entonces ahora vamos a la parte de simulación, ¿no es cierto? Entonces vamos nuevamente al designer, ¿sí? Y vamos igual a trabajar como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ponemos las tres capas, capa inferior, ponemos nuestro dieléctrico, que será nuestro FD4, ¿sí? Y ponemos aquí nuestra señal, donde va a estar nuestro parche, en este caso, que lo vamos a hacer en términos circulares, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro parche, y ahora obviamente nuestra antena no va a ser cuadrada, sino nuestra antena va a ser de tipo circular, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con una antena de tipo circular el día de hoy, ¿sí? Entonces, en función de eso, tenemos aquí que podemos poner el centro, que va a estar en 0, 0, y acá tenemos el radio, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si vamos al concepto que nosotros teníamos, ¿sí? Nosotros en el parche cuadrado, que ya lo vimos, considerábamos, ¿no es cierto?, en el parche cuadrado, que nosotros tenemos el lado que es igual
a lambda medios aproximadamente. Entonces vamos a tomar ese mismo criterio aquí y vamos a ir analizando, ¿no? Entonces en este caso, el diámetro va a ser aproximadamente igual a lambda medios y luego haremos los cambios respectivos como tal, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero generar una antena a una frecuencia, ¿sí? Veamos, por ejemplo, 3 GHz. Entonces, la longitud de onda será 3 exponente a la 8 dividido para raíz de 4.4 y eso dividido para 3 exponente a la 9. Entonces, será 1 dividido para 10 dividido para 4.4, ¿no es cierto? Entonces, si eso ponemos en la calculadora, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí 1 dividido para 10 dividido para 4.4 raíz y nos dará que nuestra longitud de onda es de 47 milímetros, es decir, que lambda medios, que será, la dimensión será de 20, pongámosle 24 milímetros, por lo tanto el radio será de 12 milímetros como tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Para hacer un cálculo rápido, entonces el radio será de 12 milímetros. Esa antenita que la estamos viendo ahí, donde el centro está en 0,0 y el radio es de 12 milímetros. ¿Sí? Entonces, para hacer Hijo, esto, disculpe. dígame, ¿Para qué frecuencia dijo que era esa? Disculpe. para 3 GHz. ¿Sí? Eh, ¿De acuerdo? Porque si la frecuencia es 3 GHz, lambda será igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia. Entonces, la velocidad de propagación será 3 exponente a la 8 dividido para la raíz de 4.4 y eso dividido para la frecuencia que será 3 exponente a la 9. ¿Sí? Entonces, nos da aproximadamente 12 milímetros el radio. ¿Está claro, señor Mayorga? ¿Alguna duda? Sí, sí, no, lo de raíz de 4.4 siempre era lo de por el material FR4, ¿no? Sí, por el que estamos utilizando el FR4. Bien. Si hasta eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner la alimentación, que la vamos a hacer por cable coaxial, la primera opción que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pues obviamente, aquí como esto es simétrico todo, basta que tomemos el centro a la izquierda. En cualquiera de estos puntos tenemos que llegar a obtener una impedancia de 50 ohmios como tal, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarlo esto, ¿sí? En menos $X y en 0 en Y, donde $X puede variar desde 0 hasta 12 milímetros. Pongamos 5 milímetros como tal, ¿sí? Y vamos a tener ahí nuestro punto de cable coaxial. Aquí simplemente vamos al modelo donde tengo la vía y la vía le hago una excitación en la capa de abajo poniendo cable coaxial, que eso ya ustedes lo dominan. Defino la frecuencia de operación, hago el análisis que voy a hacer a 3 GHz, ¿sí? Y genero para esos 3 GHz mi rango de frecuencias, ¿sí? Que irá desde 2.8 GHz hasta 3.2 GHz. Le vamos a poner aquí 21 puntos de análisis con un interpolating. Hacemos un update y listo. Simulamos. Y vamos a ir a graficar, ¿sí? El coeficiente de reflexión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vamos a ir a graficar la impedancia de entrada. Real, parte imaginaria. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que nuestro sistema está yéndose a más de 3 gigas. Por lo tanto, si yo quiero disminuir la frecuencia, la antena teóricamente tengo que aumentar su tamaño. Entonces vengo acá, ¿sí? Y vamos a poner aquí el radio también en términos de variable, $R, que pusimos 12 milímetros. Ahora vamos a hacerle más grande porque la frecuencia de resonancia está muy alta. Entonces voy a poner aquí 16 milímetros, ¿sí? Y volvemos
a ejecutar. ¿Sí? Pues miren, ahora en 16 se fue más abajo de 3 GHz, por lo tanto, la antena es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, voy a bajarlo a la mitad. Teníamos 12, 16, vamos a poner 14 milímetros. Y simulamos. Entonces, miren, aquí ya lo tengo. ¿Sí? No estoy en 3, estoy en 3.062. Hay que bajarle a 3 GHz. Entonces, para bajar, ¿sí? Para bajar en frecuencia, tengo que apenas subir su dimensión. Un poquitín más. Ya, puedo decir que miren, ahí ya tengo una antenita, ¿sí? ¿De acuerdo? Una antenita que está operando a 3 GHz. ¿Sí? Es una antena circular, de parche circular, que está operando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sí? Aquí obviamente ya está la antena, podemos implementar, nos va a funcionar, tenemos un ancho de banda que va desde 2.96 hasta 3.40, 0.40, por lo tanto tengo un ancho de banda de 80 MHz. Como ustedes ven, el ancho de banda es bastante pequeñito. Ya hemos dicho que este tipo de antenas se caracteriza por ser antenas básicas con anchos de banda bastante bajos, bastante pequeños. ¿Sí? Entonces ahí nosotros tenemos este tipo de antena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a continuación? ¿Sí? Podemos quitar el puerto, como ya tengo la que está funcionando a 3 GHz. Quito mi puerto, vamos a borrarle la excitación. ¿Sí? Quito la vía, ¿sí? Ya le quité la vía. Y ahora puedo hacer alimentación a través de línea de transmisión, ¿sí? Donde acuérdense que la línea de transmisión tiene un espesor de 3.051. Voy a hacer lo que esto, obviamente, si le pongo aquí en el extremo, voy a tener un espacio vacío, por lo tanto, siempre es conveniente meterle un poquito más a esta antenita para garantizar de que yo tengo aquí la alimentación. También puedo hacer alimentación a través de InsertFit, ¿sí? Si yo puedo generar aquí un InsertFit sin ningún problema, ¿no? Entonces, ya es cuestión de ver qué tipo de alimentación tenemos, ¿no? Entonces, si me voy acá, aquí ponemos la patch antena, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos este tipo de antenas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas son las antenas que nosotros tenemos que trabajan con el mismo principio de la antena rectangular, la antena cuadrada. ¿Sí? Puedo tener alimentación coaxial, como ya lo hemos hecho, puedo tener alimentación a través de línea de transmisión. ¿Sí? Todo exactamente igual. ¿Sí? Entonces, si yo voy jugando aquí, ¿sí? Entonces yo tengo aquí que voy a ubicarlo en X, me voy a desplazar mi dólar R, ¿sí? Pero le voy a sumar un dólar A pequeñito que corresponde a la inserción que vamos a hacer ahí chiquitita para que pueda cubrir todo el espesor como tal. ¿Sí? O aquí puedo ponerle que se ingrese, ¿sí? Que se ingrese el radio o el más, sí, más bien el espesor de la línea, ¿no? Toma, y aquí puedo poner menos W dividido para 2, donde este dólar W es 3.051 milímetros, que acuérdense que esa es la impedancia de la línea de transmisión. Entonces aquí voy a tener menos dólar R más este dólar W medios, y aquí menos un dólar LX, coma, y aquí voy a poner más dólar W medios, donde el dólar LX por lo pronto doy 10 milímetros como tal, que dice allá.
hay que poner ahí el más $W, ¿no? Listo, entonces, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? Ah, se fue de la... Ya. Entonces aquí es 3.051 milímetros. Como ustedes ven, ahí tengo mi línea de transmisión, que aquí le he metido un poquito más para no tener problemas de la circunferencia que tengo aquí. Entonces ahí hacemos el mismo proceso, pongo aquí el puerto, añado mi puerto y simulamos, ¿no? Entonces aquí en nuestra simulación, ¿sí? Vamos viendo, ¿sí? Que está cercano a trabajar en 3 GHz, ¿sí? Pero falta acoplar, ¿sí? Porque aquí tengo que ir a este punto donde yo tengo una parte imaginaria 0 y una parte real que es una impedancia baja, que eso ya lo explicamos, ¿no? Entonces tengo que este punto desplazarme hacia acá a la izquierda, ¿sí? Entonces vamos aquí y vamos a cambiar nuestro $LX. Voy a poner aquí 13 milímetros, ¿sí? Le hago más larguito y vuelvo a simular, ¿sí? Entonces ahí vemos que me estoy acercando hasta 3 GHz, que es el objetivo como tal, ¿no? Entonces seguimos nosotros alargando esto a 15 milímetros, ¿sí? Y seguimos metiéndonos, ya no se nos fue mucho, ¿sí? Entonces vamos a disminuir. ¿Ya? Bien, entonces ahí ya más o menos, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ven que ya está casi listo. Tengo una impedancia real de 13.95 ohmios y una impedancia imaginaria de 0. Entonces acuérdense ahí que lo que hacemos es irnos al calculador, ¿sí? Donde en el calculador ponemos un acoplamiento de impedancia, donde la impedancia de carga es 13.95 ohmios, la frecuencia es de 3 GHz y la impedancia entra a ser de 50 ohmios. Y con eso calculamos cuál es el acoplamiento que necesitamos tener. Entonces nos dice que tenga un ancho de 7.72 milímetros y con un espesor, perdón, un ancho de 7.72 con un largo de 13.14 milímetros, ¿sí? Entonces, quitamos el puerto. Teóricamente nos toca poner, ¿sí? Esa línea de transmisión como tal, ¿no? Entonces acá vamos a trabajar el primer punto. Vamos a tomarlo esto de aquí, control C, y lo pongo acá, ¿sí? Para que sea más fácil. Tengo mi punto inicial y acá vamos a poner nuestro punto final, ¿sí? Entonces nuestro punto inicial lo tenemos aquí. Aquí voy a poner un WA que es mi acoplamiento, que dice que debe tener 7.72 milímetros, ¿sí? Y acá le alargo menos un $LA de acoplamiento y un WA. Entonces nuestro LA dice que debe ser de 13.14 milímetros y con eso ya tenemos ahí. Y copio esto y lo pongo por ahí, más o menos, ¿no? Simplemente para hacer rápido esto el día de hoy. Entonces lo pongo aquí, mi alimentación, pongo mi excitación, ¿sí? Entonces aquí tengo mi acoplamiento lambda cuartos y aquí pongo simplemente mi línea de transmisión, que teóricamente ya me debe dar 50 ohmios. ¿Sí? Entonces, el rato que lo ponemos y lo verificamos acá, mire, ahí está, perfecta nuestra antena trabajando a 3 GHz con un ancho de banda que va desde menos
2.96 hasta 3.030 aproximadamente. Entonces ahí está la antena trabajando perfectamente a 3 GHz. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que esta teoría funciona perfectamente. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos, sobre lo que estamos haciendo? No hay duda, ¿sí están en clase? Que básicamente es como decimos al principio, digamos, tenemos que tener esa primera etapa, luego con el acoplador y luego esa última etapa, ¿no? Digamos. Sí, como les digo, o sea, se trabaja de esa manera, ¿sí? Ustedes tienen dos posibilidades de acoplamiento, en este acoplamiento que tenemos aquí, o alargar lambda a cuartos, donde van a ver una impedancia alta, y en cambio el acoplamiento más pequeño, ¿sí? Entonces, ustedes pueden trabajarlo con los dos tipos de soluciones como tal, ¿sí? Vemos que repetir la antena parche cuadrada dentro de esta antena circular, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos esas dos opciones, como ustedes ven, tener antena parche cuadrada o antena parche circular. Las dos funcionan de igual manera. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Aquí, como les digo, también podemos generar nuestra antena insert fit sin ningún problema, ¿no? Entonces, vámonos aquí, antenas de lazo. Ya estamos más de allá que de acá. Entonces, ¿sí? ¿Qué tienen ustedes para trabajar dentro de nuestras actividades de este capítulo? ¿Sí? Tenemos que hacer un pequeño resumen de los videos que están puestos acá para complementar este estudio que estamos haciendo, ¿sí? Ese video lo van a hacer a partir del día de hoy hasta el domingo, que será 5 de diciembre, antes de las fiestas de Quito. ¿Ya? Tienen que subir su archivito. El resumen es escrito a mano, ¿sí? Sobre lo que tenemos en estos dos videos, donde nos da la antena de lazo y nos da lo que es la potencia radiada y la resistencia de radiación de la antena de lazo. Como ustedes ven, no son videos muy largos aquí. Son bastante interesantes, se explican bastante bien, ¿sí? Luego de eso, vamos a borrar este. Bueno, no le borremos. Listo, aquí ustedes van a tener que hacer una antena de lazo microstrip con línea de transmisión, que es hacer esto aquí. De acuerdo, van a hacer ustedes una, donde ustedes van a fijarse una frecuencia y van a implementarlo, y van a sacar sus resultados aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean. Como ya saben, aquí, por ejemplo, estoy trabajando a 3 GHz, no se olviden, tengo que poner otro sweep que trabaje específicamente a 3 GHz, que genere la corriente superficial, ¿sí? Y poder graficar nuestro patrón de radiación. Entonces aquí creamos el reporte de Farfield, generamos en términos rectangulares nuestro Farfield de EZ, de teta y fi, lo Y que creo que visualizamos se quedó la y pantalla ahí tenemos la congelada, creo. gráfica. ¿Qué cosa? Se quedó la pantalla congelada, creo. Es que están poquitos, no sé cómo así están tan poquitos, ya están despechando de antenas, creo. Bien, entonces ahí sí se visualiza. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Sí? Generar otro sweep únicamente a 3 GHz, generando corrientes superficiales, se simula y se grafica, no se olviden la gráfica de Farfield en términos rectangulares del campo eléctrico y el campo magnético que nos da esta gráfica. Y como vemos en esta gráfica, ¿sí? Tenemos igual nuestra copolarización de las señales, donde tengo aquí en rojo Fi a 90 y Eθ a 0 grados, que es lo que nos da o lo que conocemos como la copolarización. Si está ahí la gráfica, está perfecto, ¿sí?
Entonces, con eso nosotros tenemos esta antena que estamos visualizando. Bien. Ahora, no solamente podemos generar una antena de lazo de esta manera, sino podemos generar una antena de lazo como la que estamos estudiando. Sí, entonces para eso vamos a añadir aquí una nueva Que estructura disculpe una planar. pregunta. Dígame. No, bueno, no sé si esté equivocado yo, pero ¿por qué en este tipo de antena, si se le aumenta el radio, la frecuencia, bueno, de análisis aumenta y igual te aguanta en las cuadradas? Voltear al revés, debíamos reducir ¿cómo es? La dimensión para que la frecuencia aumentara de análisis. No sé si estoy mal yo o... Ya, ¿por qué? Facilita la explicación. Recuerden que en este caso, en esta antena parche como tal, nosotros tenemos no una corriente lineal, sino una corriente superficial. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene una antena parche cuadrada, el área de superficie es mayor que tener una antena circular. ¿Sí? Entonces, para compensar esa cantidad de corriente, ¿qué es lo que tengo que hacer si tengo una circunferencia? Obviamente tengo que aumentar el radio. ¿Sí? Entonces, se compensa el área de superficie aumentando el radio. Entonces, ahí vamos a tener más o menos una misma cantidad de densidad de corriente superficial en el parche que se asemeja a la corriente que tendríamos nosotros en una antena de parche cuadrado. Por eso es que aquí, en lugar de disminuir, le agrandamos un poquito. ¿Sí? Es más por eso. Bien, muchas gracias. Listo, muy bien. Pues como ustedes ven, ¿no? O sea, estoy agrandando apenas 2 milímetros, ¿no? O sea, entonces son valores pequeñísimos. Imagínense si trabajo a 30 gigahertz, tendremos que añadir 0.2 milímetros. O sea, a altas frecuencias la precisión es extrema. Bien, como decíamos ahora, nosotros también tenemos la posibilidad, ¿sí?, de generar una estructura únicamente poniendo material dieléctrico, Fr4, así como hicimos el dipolo, ¿sí? Y aquí añadimos únicamente señal, donde va a estar nuestro lazo. ¿Sí? Entonces voy a tener simplemente Fr4 y lazo. Y aquí, en mi lazo, ¿sí?, voy a generar lo siguiente, ¿sí? Voy a generar 0,0 y voy a generar aquí mi radio, que era $R, ¿no es cierto? ¿Sí? Como lo habíamos visto hace un momento. Y voy a generar otra circunferencia aquí, ¿ya? Donde voy a poner aquí igual mi centro en 0, 0, ¿sí? Y aquí voy a poner mi radio $R menos $W. No suena. Si ustedes se dan cuenta, voy a tener de esa manera. ¿Qué hago ahora? Resto esta menos esta. Voy a layout, hago un merge polígonos y sustraigo. Entonces voy a tener ya un lazo como tal. ¿Sí? Un lazo como tal. Y lo que voy a hacer ahora es poner aquí un pequeño rectangulito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que me va a servir para volver a restar. ¿De acuerdo? Entonces vamos otra vez a hacer un layout, merge polígonos y sustraer. ¿Ya? ¿Qué tengo ahí? Una antena de lazo. ¿Sí? Y entonces aquí, teóricamente, vamos a poner nuestra señal, nuestro puerto, y acá va a ser para nosotros nuestra referencia. ¿Sí? Volvemos a poner nuestros datos a 3 GHz. Añadimos un sweep que va a ir de 2.8 a 3.2 GHz, interpolating, con más o menos 21 puntos, hacemos un update, ponemos OK y simulamos, ¿no? Entonces aquí vamos a volver a analizar los resultados del coeficiente de reflexión. Entonces ustedes pueden ver que va a trabajar no a 3 GHz, está con una frecuencia un poco más arriba, ¿sí? Entonces
Si queremos trabajar, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aumentar este radio superior y aumentar este radio y de aquí como tal. ¿Para qué? Para que el área o la cantidad de corriente superficial que vamos a tener aumente un poco más, que es lo que requiere el sistema, porque vemos que está trabajando a una frecuencia muy alta. Si quiero que baje esa frecuencia, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, ¿sí? Tengo que aumentar el radio como tal, la primera opción, ¿sí? Entonces, si yo voy aquí, ¿sí? Como ustedes ven, aquí perdí todos mis radios, ¿sí? Porque yo tengo aquí, como ustedes ven, tengo un punto inicial, tengo un arco, tengo un siguiente punto, otro arco y otro punto. Entonces aquí estoy teniendo estos puntos, 1, 2, un arco, 1, 2 y un arco, ¿sí? Entonces tengo 4 puntos y 2 arcos, que es lo que me está poniendo aquí, ¿sí? Entonces aquí tengo teóricamente esto que cambiar y modificar sus valores, ¿sí? Entonces eso tengo que hacerle matemáticamente. Entonces, aquí tengo 1 milímetro para arriba, 1 milímetro para abajo, por eso tengo aquí menos 1 y 1. Entonces, veamos. Aquí yo puedo poner dólar R, 1. Aquí puedo poner, voy a poner un arco de menos dólar arco 1. Sí, que será, pongámosle menos 30 milímetros. Ahí toca más bien en cambio hacer circunferencia, circunferencia y restar para no estar jugando como jugamos, sino que hacerlo matemáticamente. ¿Ya? El otro punto, aquí será menos 1. El otro punto va a estar en menos dólar R. A ver, aquí va a estar dólar L y aquí va a estar dólar R más dólar W. ¿Ya? El punto 2 va a estar en dólar R más dólar W. Con 1, el siguiente va a ser un dólar arco positivo 2, que va a ser 23 milímetros más o menos. El siguiente va a ser menos dólar R más dólar W, y acá menos 1 milímetro. Vamos a ver si no se dañó. No, ya se me fue para otro lado, que ya no le vi bien. A ver. Tengo este punto, este punto, este punto, este punto, y aquí los arcos 14, 14, 14, ya. Entonces ahí está bien. Entonces aquí tengo estos puntos y aquí estos arcos. Ya. Entonces aquí es 14, 14, entonces aquí son así y aquí son así. Este es el que está mal. ¿Cuánto vale el arco 1? Listo, ahí sí estamos bien, ahí estamos todo en términos de variables. Ya, entonces esto lo hago rápido. Aquí simplemente este arco, ustedes ven que aquí está más grande, pero bueno, eso solamente me alterará un poco mi simulación. Entonces aquí mi dólar R, vamos a aumentar a 16 milímetros, ¿sí? Y vamos a simular.
Ya, entonces ustedes pueden ver que estoy teniendo más acá. Voy a aumentar mi análisis para ir a 3.6 GHz para ver cómo está funcionando esto. Ya, entonces ahí ustedes pueden ver que está más o menos en 3.40. Entonces teóricamente, sí, tengo que aumentar un poco más esto. 18 milímetros. Pero tengo que aumentar los arcos en este momento. También, porque se me está yendo solo a la derecha. Entonces los arcos aquí van a ser, vamos aquí 40 milímetros y 32 milímetros. El arco es de este perímetro, ¿sí? Ya, entonces ahí ustedes ven que se fue para la izquierda. Entonces mis arcos disminuyo a 36, 28. Ustedes tendrían que hacer el cálculo en radios como tal, mayor tiempo. Aquí estoy explicando más o menos cómo es el análisis que tenemos, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy teniendo estos arcos como tal, sino que tendríamos que hacer. Tendríamos que borrar todo esto, ¿sí? Y aquí poner, hacer nuevamente lo que ya hicimos hace un momento, poner dos circunferencias, aquí poner 0, 0 y aquí poner $R para que esté perfecto, ¿no? Entonces tengo ahí el 1, ese es un poco, digamos, el problema de este programita, ¿no? Aquí tengo el otro, 0,0, y acá tendría que poner $L menos $W, ¿sí? Para que ustedes vean ahí. Cojo estos dos, los resto, ¿sí? Y de ahí pongo aquí esto que está acá, más pequeñito. No necesito tan grande, cojo este con este resto y ya tengo. Y ahí sí pongo mi puerto y mi referencia al puerto, ¿sí? Entonces volvemos a hacer, ya, entonces ahí vemos cómo está funcionando, ¿no? Entonces está muy a la derecha, significa que está muy grande el sistema, entonces aquí mi $R tendría que disminuir, ¿no es cierto? Entonces a 17 milímetros y vuelvo a repetir todo esto porque ya no me sirve como tal, entonces tendría nuevamente aquí que poner mi antena grande con 0,0 $R, ¿sí? Mi antena pequeña que sería 0,0 y $R menos $W, que es la línea de transmisión a 50 ohmios, cojo y resto, ¿sí? Y acá cojo mi pequeño cuadradito, ¿ya? Y resto estos de aquí para generar mi antena. Vuelvo a poner aquí mi sistema, donde está mi excitación y mi referencia. ¿Ya? Entonces con eso vuelvo a tener aquí, sí, y ustedes pueden ver que ya se está acercando a 3 GHz, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver que está funcionando esta antena de lazo, ¿sí? Ahora, obviamente, aquí yo puedo tenerle de esa manera mi antena de lazo, ¿sí? O a su vez, ¿sí? Yo puedo poner aquí una pequeña línea de transmisión, ¿sí? De acuerdo, lo voy a poner solamente así para poder simular. ¿Ya? Y ustedes pueden, ¿sí? Voy a ponerlo así solamente para explicarles, ¿no? Que ustedes pueden tener aquí su puerto de igual manera, su excitación, y acá tendrían su referencia, ¿sí?
Y entonces ahí ustedes simulan. Sí, obviamente aquí no estoy poniendo una impedancia de 50 ohms, entonces no voy a tener un acoplamiento perfecto, ¿no? Pero lo importante es ver cómo está respondiendo en frecuencia. Entonces aquí ustedes pueden ver, sí, se desplaza un poquito, pero es por lo que estoy jugando con las impedancias, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden nuevamente a esto agrandarle, ¿sí? Para tener 50 ohms y no estoy trabajando con otra impedancia nada más, ¿no? Entonces ahí, ¿sí? Vamos a volver a simular. Aquí obviamente estos no están iguales, por lo tanto no tengo un buen acoplamiento, pero solamente estoy explicándoles cómo se haría esta antena que está así. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden, no cambia mucho porque obviamente no está tan acoplado, pero esa es la forma de hacer una antena de lazo circular como la que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, si yo voy acá, podemos ver aquí, no un circular, un loop, microstrip antena, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, ¿sí? Miren, aquí ustedes tienen este tipo de antena, ¿sí? Que está con esta estructura, ¿de acuerdo? Pueden tener este tipo de antena también, ¿sí? Entonces, hay algunos tipos de antena de lazo, ¿sí? Que se pueden ir trabajando dentro de MATLAB, ¿sí? Aquí, perdón, de Design. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, esta antenita de lazo, ¿sí? Donde ustedes tienen aquí la antena, tienen la alimentación, ¿sí? Toda la antena está hecha a 50 ohmios. Aquí pone un diodo varactor para que esta línea de transmisión se alargue o se reduzca para controlar la banda como tal, ¿sí? Entonces, ustedes, como les digo, pueden tener un montón de tipos de antenas como tal. Y luego, si no hay acoplamiento, ustedes pueden hacer un acoplamiento poniendo un acoplador con un stub como tal, ¿sí? Entonces, hay bastantes opciones de trabajar con esta antena tipo lazo como tal, como decimos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el trabajito que ustedes tienen? El trabajito que ustedes tienen es hacer un resumen de este video y generar una antena de lazo microchip con línea de transmisión, ¿sí? Pero como la que vimos acá, ¿sí? Esta de acá también la podemos empezar a trabajar, pero necesita de un mejor análisis para acoplamiento en esta parte de acá, que necesitamos estudiar lo que es acoplamiento a través de línea de transmisión, que eso lo dejamos para el final de esta materia, o espero que también les enseñen en lo que es electrónica de alta frecuencia. Ahí tenemos acoplamiento a través de balloon como tal, ¿sí? Pero en todo caso, esta es una de las opciones que nosotros tenemos, ¿sí? Pues como les digo, podemos poner con línea de transmisión o podemos directamente trabajar aquí poniendo nuestro puerto, ¿sí? Y nuestra referencia como tal, ¿sí? Aquí inclusive para poder trabajar como estábamos trabajando, que ya estoy casi en el lado, puedo empezar a jugar con este $W, sino que para jugar con el $W otra vez tengo que volver a hacer, porque es el problema de aquí eh, de esto, que tengo que jugar con eso. Entonces yo tengo algunas opciones. La una, hacerlo esto todo con datos, calculando este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de acá, calculando este perímetro que tengo aquí, calculando este perímetro que tengo acá. Eso lo pongo en términos de variables en función del radio y con eso puedo tenerlo todo esto directamente en función de variables, cambio los datos y cambia automáticamente todo esto que está aquí, ¿no? Pero ya es cuestión de tiempo a este análisis. ¿Sí? Puedo calcular este punto de acá en función de esto de aquí, esta alturita, con este radio y este ángulo para saber cuál es este punto. ¿Sí? Puedo calcular este punto, puedo calcular este arco y este arco en función del perímetro que voy a tener aquí como tal. ¿Sí? Entonces eso ya es una parte geométrica como tal que sí se puede poner dentro de ecuaciones. ¿Sí? Porque esto de tranquilamente, por ejemplo, puedo, como ustedes ven, alargar, ¿sí? Pero
el arco total sigue siendo el mismo. Entonces aquí para disminuir el arco, tengo que hacerlo de esta manera. Entonces ahí tengo así. Entonces luego tendremos que disminuir este arco, ¿no? Entonces ahí gráficamente puedo hacerlo y puedo tener resultados. Obviamente aquí sí ya se dispara la frecuencia de operación porque le hice bastante más pequeña, ¿no? Entonces podemos ir trabajando de esa manera. Pero esto obviamente necesita un tiempo adicional para que pueda ser bien simulado, ¿sí? Entonces eso les quería mostrar el día de hoy de lo que se refiere a estas antenas de lazo, ¿sí? Entonces ustedes tienen esas dos tareitas para esta semana. Hacer la antena de lazo microstrip, ¿sí? Que está igual puesta desde el día de hoy hasta el día domingo a las 10 de la mañana. Entonces, esas dos tareitas tienen ustedes para trabajar en este weekend, ¿sí? El día lunes nosotros vamos a ver en cambio las antenas polígono, ¿sí? Que no son nada más que este tipo de antenas que estamos visualizando aquí, ¿sí? Es una antena tipo polígono, ¿sí? Que podemos tenerlo directamente, como ustedes ven, con línea de transmisión o todo relleno, ¿sí? Entonces, vamos a revisar igual dentro de Balanis rápidamente cómo se hace, ¿sí? esa estructura de análisis considerando que nosotros tenemos, ¿sí? dipolos sencillos. Entonces, nosotros podemos considerar, ya le he quitado aquí Balanis, no importa. Podemos considerar que nosotros tenemos simplemente elementos que están ubicados en configuración de arreglo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que tengo 4 dipolos que me forman, o 6 dipolos que me forman una estructura poligonal, ¿sí? Entonces eso le vamos a dejar para el día lunes y el día lunes también hacemos simulaciones. Y con eso acabamos este análisis de lo que son las antenas de lazo como tal. Y vamos a introducirnos en la próxima semana a lo que es arreglos de antenas, donde vamos a hacer arreglos lineales. No sé si ustedes puedan su primera antena implementar y medir en el laboratorio, ¿sí? Voy a proceder a registrar la asistencia. Por favor, registren su asistencia para poder tomar. Bien, veamos. Señor Jara, ¿se encuentra? Sí, Inge, buenas. ¿Cómo le va? Señor Ojeda. Sí, buenos días. No se carga la página. Puro pretexto usted ya. No, en serio. Señorita Toapanta. Buenos días, Inge. Igual tengo el mismo problema. Ya va. Señorita Luisa Cres. No creo que está así. Muchachos,
Ya hemos consumido bastante petróleo en esta semana, se ha trabajado bastante. Sí, entonces van ustedes por favor a trabajar esta semana en esto que estamos indicando y nos encontraríamos el día lunes. ¿Sí? Listo, muchachos. Nos vemos entonces, que tengan un Inge, excelente fin de semana. Dígame. tengo una preguntita sobre esa imagen que tenía en el navegador, sobre la ¿Cuál? antena que había encontrado. No sé si la A ver, tiene por ahí ¿sobre cuál? todavía. ¿Qué tipo de antena? Era la antena, cualquiera, era, creo que era la de lazo. A ver, veamos, espérese. Ya. ¿Cuál? Ya, justo esa la que está a la izquierda, arriba. ¿Está? Tipo, es. Ahí, Inge, ¿cuál es el, según lo que hemos simulado, cuál es el material de FR4 y el ground? A ver, Es- aquí en esta antena, como nosotros estamos viendo, ¿sí? Tenemos, esta es la señal, aquí está nuestro, bueno, aquí no es un FR4, esto normalmente podría ser, veámosle aquí en el artículo que nos dice, sea ser un Arlon Diclad o algo parecido. Pero normalmente sería lo que está en color verde. Sí, lo que está en verde es el material dieléctrico, ¿sí? Mm, Ya. Y bueno, esta antena no se puede apreciar, pero abajo debe estar la referencia, porque aquí vemos que sí tiene el conector a referencia, ¿sí? ujú. Aquí, como ustedes ven, por ejemplo, en esta antena específica, estoy teniendo aquí, este es un chip que están poniéndole aquí para hacer acoplamiento, y esto baja a la referencia porque vemos que la señal no está soldada aquí, ¿no? Si ya depende cómo lo haga cada una de las antenas. Aquí sí vemos que tenemos una señal con insert fit que está tomada y la tierra va a estar abajo, ¿no? Entonces ahí, más o menos eso es lo que ustedes van a tener que hacer este parcial. Esto lo van a tener que implementar, ¿sí? Como ustedes ven aquí. Y esto es lo que ustedes van a tener que ir a medir porque es un arreglo de 4 elementos, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen, esta es la señal, este es el material dieléctrico, el verde, y abajo está la referencia atrás. Sí, no sé si esas eran sus dudas. Sí, Inge, sí, quedó claro. Gracias. Bien, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien. Entonces con eso dejamos cerrada la sesión del día de hoy. Nos encontramos entonces el día lunes para continuar. La próxima semana las primeras clases son más teóricas porque tenemos que ver la teoría de arreglos como tal y luego sí entraremos en simulaciones. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias.